El día de hoy vamos a iniciar con uno de los temas de cirugía, muy importante. Básicamente véanlo por el lado que preguntan en las rotaciones. Se complementa bastante con el tema de infecciones sitio operatorio, que también lo vamos a ver el miércoles o mañana, de acuerdo a cómo esté el rol. Y bueno, empezamos con la primera diapositiva que siempre les preguntan definiciones para todo, chicos. Para todos los temas es importante que ustedes tengan presente qué es una apendicitis, que también lo vamos a ver más adelante, qué es una colecistitis, qué es una colena o con una colenquitis. Entonces es importante tener en cuenta las definiciones. Y bueno, en este caso vamos a hablar de heridas y de cicatrización, por tanto vamos a ver qué es una herida. Una herida se define como la pérdida de la solución de continuidad en la cubierta cutánea. Asimismo, esta se puede dar o se va a producir la pérdida de sustancias a causa de diversos agentes. ¿Por qué se da una herida? Ya sea por un objeto contuso, un objeto cortante, eh, que también lo vamos a ver más adelante. Otra de las definiciones es ¿qué es cicatrización? Cicatrización es la cura de una herida a expensas del tejido conjuntivo o por regeneración del propio tejido. ¿Qué es una cicatriz? Es una masa de tejido conjuntivo, esencialmente fibroso, revestido por la epidermis neoformada, que también lo vamos a ver cómo es que se da todo este proceso en una herida, ¿no? ¿Qué es una reparación? Bueno, es la sustitución de tejidos destruidos por un tejido conjuntivo neoformado. Y finalmente tenemos que la regeneración es aquella que sustituye los tejidos destruidos por otros histológicamente semejantes. Pero hay que tener en cuenta que mientras más especializado sea el tejido, menor va a ser su capacidad de regenerar. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a una parte muy bonita e importante de las heridas y cicatrización, que son las fases. Antes de iniciar, eh, tener en cuenta que son tres fases. Fijo, inflamación, proliferación y maduración. La cicatrización es un proceso hemostático, está activado en respuesta a una injuria o a una herida. Dentro de la fase inicial o la primera, vamos a tener en cuenta la inflamación y vamos a hablar todo sobre ella. Ahora, entonces, en esta lámina, quiero que ustedes solo se enfoquen en la fase de la inflamación. Esta fase se subdivide o tiene subfases que son dos, la hemostasia y la inflamación como tal. En la hemostasia, eh, una vez producida la herida, en un lapso de 5 a 10 minutos máximo, se va a dar toda una cadena en la cual, producto del herido trauma, esta herida altera la integridad tisular de los vasos sanguíneos y produce una exposición directa de la matriz extracelular a las plaquetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez expuesta, esta herida va a exponerse al colágeno tipo 4, al colágeno tipo 5, los cuales van a causar un desequilibrio tanto entre los tromboxanos A2 de las plaquetas con las prostaciclinas 1,2 del endotelio. Este desequilibrio de ambos, por la exposición del tejido tisular o de los vasos sanguíneos, van a inducir a la activación y agregación plaquetaria y que se forme el trombo plaquetario. Entonces, básicamente toda la subfase de la hemostasia tiene como finalidad formar el trombo plaquetario. ¿Para qué? Para que este sirva como una estructura para la migración de células inflamatorias a la herida. Y es aquí donde entra a detallar la segunda subfase, que es la inflamación. Tengan en cuenta, porque esto preguntan, los polimorfos nucleares son las primeras células infiltrantes en una herida, en una lesión. Y su máximo de vida de los polimorfos nucleares, o también llamados neutrófilos, ya, su máximo de vida de estos es de 24 a 48 horas. En la siguiente lámina vamos a hablar un poco más de esto. Asimismo, ¿quién estimula a la migración de los neutrófilos a la herida?
Pues va a estar estimulada por las prostaglandinas, por las interleucinas 1, por el factor de necrosis tumoral alfa, por el factor de crecimiento tumoral beta, por el factor plaquetario 4, entre otros. Son un montón de marcadores que van a estimular la migración de los neutrófilos. ¿Y cuál va a ser la función de los neutrófilos? Fagocitar la fagocitosis de bacterias y desechos de tejidos. Entonces, en esta lámina quiero que quede muy claro esta fase, que la fase inflamatoria de los polimorfos son las primeras células que se infiltran. Ahora, en esta segunda lámina vamos a seguir hablando de la subfase de la inflamación, donde teníamos que primero se activan los polimorfos nucleares o neutrófilos, van a liberar colagenasa. La colagenasa participa en la degradación de matriz y es la principal sustancia en el inicio de la cicatrización. Asimismo, tener en cuenta que los polimorfos nucleares no participan en la formación ni en el depósito de colágeno. Es más, hay estudios donde demuestran que estos van a retrasar el cierre epitelial de las heridas. Básicamente, en esta fase es como al activar toda una cadena para agregación, para inflamación y todos los procesos que contribuyen a la herida y cicatrización. Más adelante, en la siguiente fase, vamos a hablar cómo es que ahí sí ya viene como tal el proceso de cicatrización. Ahora, siguiendo la subfase de inflamación, mencioné que los polimorfos nucleares duran de 24 a 48 horas, pero este proceso tiene que seguir perpetuándose, o sea, tiene que continuar para llegar a formar una cicatriz al final de todo. Entonces, se activa un segundo paso. El segundo paso primero son los monocitos, que son células que están en los vasos sanguíneos. Una vez que salen de los vasos sanguíneos, se van a convertir en macrófagos. Los macrófagos pues alcanzan su concentración en heridas cerca de 48 a 96 horas, aunque otras bibliografías mencionan de 24 a 48 horas también, después de una lesión, y permanecen o van a permanecer hasta que se termine todo el proceso de cicatrización. La función principal de los macrófagos es la regulación de la activación e incorporación de otras células. ¿Y lo van a hacer a través de qué? A través de estos mediadores. Esta tablita es del Schwartz, un libro muy bonito que les sugiero que lo lean. Es un poco más entendible que Savison, pero ambos se complementan. Y bueno, dentro de los mediadores que influyen en la incorporación y activación de células está el factor de crecimiento, el interferón gamma, las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6 e incluso la fibronectina. Lo mismo sucede para la síntesis de matriz, que se activa mediante todos estos mediadores que están acá. Las prostaglandinas, el óxido nítrico, y la angiogénesis, que también lo hace mediante el factor de crecimiento fibroblástico, las citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa e incluso el óxido nítrico. Ahora, todo esto que hemos mencionado es todo lo que corresponde a la fase de inflamación. Muy bien, ahora vamos a hablar, si tienen alguna duda, chicos, por favor me preguntan, no hay problema. Y bueno, ahora vamos a hablar de la segunda fase. La segunda fase es la fase de la proliferación, que se subdivide en tres fases principalmente, que es la de la granulación, epitelización y la fibroplasia. En cuanto a la subfase de granulación, está compuesto por el lecho capilar, los fibroblastos. Acá inician los fibroblastos. En la fase inflamatoria tiene que ver todo con la agregación, con el proceso de desencadenar, llamar a los polimorfos nucleares, a los macrófagos, son como los que nos avisan. Pero en sí, los que participan ya en la construcción o en la remodelación de esta herida van a ser estos, los fibroblastos, los macrófagos, y luego el colágeno, la fibronectina y el ácido hialurónico. En esta fase de proliferación también se va a hablar la angiogénesis. O sea, si ya tengo lo que me va a dar la estabilidad a la herida, como decir, podríamos simular los ladrillos, ya, los ladrillos de una construcción, pero para esto necesitamos ¿qué?
necesitamos algo que lo sostenga, algo que le dé vida, y es la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos para respaldar el ambiente de la cicatrización de heridas. Entonces, si ya tengo todo esto, vamos a hablar de la epitelización. La finalidad de la epitelización es construir la epidermis, la cual ustedes ya lo vieron, que son muchas funciones de la epidermis, pero las principales y en esta fase es que sirve como barrera física para prevenir la pérdida de líquidos y la invasión de bacterias. Y en esta fase de epitelización, el principal o quien inicia es los queratinocitos. Eso también lo preguntan en los pretest que dan antes de la clase, preguntan esto. Y bueno, otra de las subfases en la proliferación tenemos a la fibroplasia. ¿Qué son los fibroblastos? Son células especializadas que se diferencian a partir de células mesenquimatosas, y estos van a agregarse tras la lesión por quimiotaxis, van a llegar a la zona inflamatoria, justamente estimulados por los marcadores inflamatorios que ya lo mencionamos. Y su función de esta subfase, su función principal es la síntesis de colágeno. La finalidad de la fase de proliferación es la síntesis de colágeno, perpetuar la granulación, la epitelización y todo lo demás. Asimismo, tener en cuenta que en la fase de proliferación va a estar en constante vasodilatación para que se puedan agregar células y construir un nuevo tejido. Ahora, digamos en la misma fase de proliferación, y es este gráfico. Este gráfico, más o menos, miren chicos, ya mencionamos que la fase de cicatrización, las principales, es inflamación, proliferación y maduración. Al inicio les mencioné que empieza su pico los neutrófilos. Así, inician, son los que se agregan, o los polimorfonucleares, inician todo. Luego continúan los macrófagos, hasta los macrófagos aproximadamente entre los 2-3 días del proceso, y luego ya viene lo que son los fibroblastos, que están presentes en la fase de proliferación. Y bueno, había leído una parte de los linfocitos que no se había demostrado muchos efectos en este periodo, en todo este proceso, pero más importantes son los 3 primeros. Asimismo, en la fase proliferativa, el protagonista es el colágeno en toda esta fase. Miren, chicos, al inicio tenemos que el colágeno tipo 3 va a ser abundante, pero no es sostenido en el tiempo. O sea, está ahí, pero luego se agota. Y la fibronectina va a hacer la misma función, apoya el colágeno tipo 3, pero tampoco se sostiene en el tiempo. Pero finalmente, o sea, el mejor de todo en la fase de proliferación va a ser el colágeno tipo 1. Es el principal componente de la matriz extracelular, y ese colágeno tipo 1 se va a mantener a lo largo de todo el proceso. A diferencia del colágeno tipo 3, de la fibronectina, que ven un pico, decae, un pico, decae. Sin embargo, el colágeno tipo 1 se mantiene en lo largo del tiempo. Asimismo, como el colágeno, también está la fuerza de rotura de la herida, o la fuerza tensil de la herida, que esta incluso va aumentando. Es decir, mientras la herida va madurando, más aumenta. Entonces, más colágeno tipo 1 en el tiempo, mayor fuerza tensil, o sea, van de la mano. Asimismo, mencionar que la fuerza tensil al inicio es poco. Miren chicos, es poco. Estos son los días después de una herida. Pero a medida que pasa el tiempo, es mayor. Y a los 2 años, esta fuerza tensil puede llegar al 99%, pero nunca llega al 100%, chicos. Nunca, nunca. Les dicen, ¿alguna vez una herida llega a reconstruirse o cicatrizar al 100%? No, nunca. Siempre llega al 99%. Nunca jamás va a ser igual a lo que fue en su momento. Y bueno, ahora vamos a hablar de la última fase, que es la fase de maduración. ¿Qué es esta fase? Maduración, algunos también le llaman remodelación. Y bueno, este es un proceso de reemplazo total. Y como resultado va a ser la formación de una cicatriz madura,
avascular y celular. La remodelación o maduración se produce en un fino balance entre la degradación del colágeno antiguo por las metaloproteasas de la matriz y sus inhibidores tisulares. Asimismo, la remodelación inadecuada con insuficiente reposición del colágeno degradado me va a producir una dehiscencia de la herida o de una anastomosis, como se aprecia acá en la imagen. Este tema lo vamos a hablar un poquito más amplio en las complicaciones tras una cirugía, y ahí vamos a hablar un poco más. Y lo otro que va a tener énfasis esta fase es la producción excesiva de un nuevo colágeno. Puede producir un queloide o una cicatriz hipertrófica. Y en una anastomosis puede incluso llegar a la estenosis. Entonces, todo esto quiero que quede claro que son las tres fases de la cicatrización y cuáles son los principales que actúan. Y en base a lo que vimos anteriormente sobre la cicatriz queloide y la cicatriz hipertrófica, acá hay un cuadro sumamente importante que incluso, como les menciono, preguntan, ¿qué diferencia de una cicatriz queloide de una cicatriz hipertrófica? Incluso me recuerdo que de esto vino en un test. Y bueno, empecemos. La incidencia del queloide va a ser rara, sin embargo, una cicatriz hipertrófica es frecuente. Los grupos o en las razas más frecuentes el queloide pues es en los afroamericanos, asiáticos, hispanos. Sin embargo, la hipertrófica no, puede ser en cualquier persona. Asimismo, en ambos, una de las características que comparten en común es que tienen una lesión o una herida previa. El sitio predilecto en el queloide suele afectarse, suele encontrarse con mayor frecuencia el cuello, el tórax, lóbulos de la oreja, hombros, mitad superior del dorso. Sin embargo, la cicatriz hipertrófica puede estar en cualquier sitio. La evolución cronológica puede ser el queloide, el intervalo es asintomático, puede aparecer años después de la lesión. Sin embargo, la cicatriz hipertrófica aparece entre 4 a 6 semanas después de la lesión. Los síntomas del queloide es dolor, prurito, hiperestesia, crecimiento más allá de los bordes de la herida. Sin embargo, una cicatriz hipertrófica son bordes elevados, un prurito moderado, y se circunscribe con los confines de la herida. Y esto es lo que diferencia principalmente. Los queloides no regresionan, pero la cicatriz hipertrófica puede haber su regresión es frecuente y espontánea. Asimismo, otro que lo diferencia es que la contractura es rara en el queloide, pero la cicatriz hipertrófica es frecuente. Y bueno, esto es más que imagen de histología, que eso lo diferencia por las fibras de colágeno, que en el queloide suelen ser gruesas, onduladas, en orientación aleatoria. Sin embargo, en la cicatriz hipertrófica el colágeno se mantiene de manera paralela. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a hablar esta lámina que es sumamente preguntada. Les van a preguntar a cada momento. ¿Qué es una herida limpia? ¿Qué es una herida limpia contaminada? ¿Cuándo es contaminada y cuándo es sucia? Ahora vamos a definir y va a quedar claro cómo diferencia una de otra, pero en la clase de heridas, perdón, de complicaciones, vamos a ver cuánto es el porcentaje, ejemplos, entre otros temas. Entonces, esta lámina, chicos, por favor, apréndanla, porque les van a preguntar todos los días, al menos si van a rotar al hospital, les van a preguntar, ¿qué es una herida limpia? Una herida limpia es que no ingresa a la cavidad. ¿Qué cavidad? Ya sea cavidad respiratoria, tenemos la caja torácica, digestiva, todo lo que es el abdomen, genito urinario. Genito urinario, pues puede ser a través de una cirugía de cesárea, que ingresa lo que es útero y todo lo que involucra este sistema. En la herida limpia, no, como no ingreso a cavidad, no le doy profilaxis antibiótica. No se da. En cuanto a la herida limpia contaminada, esta sí ingreso a la cavidad. Sí ingreso a cualquiera de estas. Ingreso ya sea cavidad respiratoria, digestiva o genitourinaria. Incluso en el examen he visto que banquitos donde dice que
Estás realizando, por ejemplo, una laparotomía exploratoria y se te escapa una gotita de líquido del apéndice o del ciego, pero lo limpias, igual ya contaminó. Entonces es una limpia contaminada. Incluso procedimientos como la laparoscopía o una toracoscopía ingresan dentro de este tipo de herida. Ahora, que esto también quede claro, chicos, ¿cuándo se llama profilaxis? En la herida limpia contaminada sí se le da profilaxis. Y profilaxis se define una hora, profilaxis antibiótica se define una hora antes de la cirugía y menor a 24 horas. Asimismo, si la cirugía dura mayor a 4 horas, se le da otra dosis. Pero no, nunca, o bueno, algunas bibliografías mencionan hasta 48, pero en la práctica, profilaxis antibiótica es una hora antes de la cirugía y menor a 24 horas. Si ya este tratamiento o este antibiótico lo uso mayor a 24 horas, se considera ya un tratamiento. Entonces, y lo otro que tienen que tener en cuenta, el antibiótico siempre se da entre 30 minutos a una hora antes. Lo ideal y lo indicado por las guías es una hora. Pero si le das en el momento, o sea, ya vas a hacer cirugía ahorita en 10 minutos o en el momento, eso no es profilaxis antibiótica. Eso es como cada día para que el cirujano se quede contento que hizo eso, pero no va a servir de nada. Entonces, eso es en cuanto a lo que concierne a las heridas limpias contaminadas. Ahora, vamos a hablar cuándo es una herida contaminada. Una herida contaminada es, ¿quién entra dentro de este grupo? Son aquellas heridas traumáticas menor de 6 horas. Y todas las enfermedades con inflamación aguda más salida de secreción. Por ejemplo, apendicitis, diverticulitis, colecistitis. O sea, hay inflamación y puede haber una pequeña escape de líquido a la cavidad. Cuando lleguemos a hablar de apendicitis, vamos a volver a quizás a tomar este tema para que recuerden y se les haga un poco más familiar. Entonces, como ya es una herida contaminada, acá doy profilaxis más tratamiento antibiótico, ¿ya? Ahora, en la herida sucia es una herida traumática. ¿Cuándo es una herida sucia? Una herida traumática mayor de 6 horas. Eh, Llega el paciente, se le evalúa, se le hace una cirugía y se le encuentra pus en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica incluso, pero más que todo cirugía está enfocada este ciclo en abdomen. Entonces, pus en cavidad o incluso la perforación de alguna cavidad. Están realizando una colostomía y se perfora. Entonces, eso es una herida sucia. Acá ya contaminó todo. Entonces, tenemos que dar tratamiento por 7 días. Y bueno, acá hay un datito que dice que las heridas traumáticas son contaminadas siempre y cuando sean menor de 6 horas. Pero si ya son mayor de 6 horas, entra en el mundo de las heridas sucias. Asimismo, cuando la herida es producida o hay pérdida de tejido o por mordedura, ya sea de un perro, incluso había leído que se consideran las mordeduras de animal, perdón, de persona, también son sucias, ¿ya? Y bueno, chicos, esto es como un poco más de teoría para que lo revisen, pero lo principal y yo quiero que les quede claro es esto, porque eso es lo más factible, más aprendido. Esa diapositiva la menciono así de manera rápida, es que la herida limpia no existe infección, solo puede contaminarse con la microflora de la piel, no se presenta no se penetra o no se invade o transgrede, incluso algunas bibliografías mencionan ninguna víscera hueca. En la limpia contaminada sí se atraviesa o se transgrede la barrera contaminada, de que mencionamos los 4 sistemas: respiratorio, abdominal, genital y urinario. En cuanto a la contaminado clase 3, incluyen las heridas traumáticas, pero siempre tienen en cuenta el tiempo, menor a 6 horas. Y bueno, las heridas sucias evidentemente están infectadas, ya sea por material purulento, pus en la cavidad, herida con tejido desvitalizado con abundante desechos, ya sea tierra, ¿qué más puede? Arena, todo lo que involucre eh, algún objeto contaminado o tejido necrótico está dentro de las sucias. Y heridas traumáticas mayor a 6 horas. Muy bien. Bueno, entonces, como ya vimos,
el tipo de heridas. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la sutura o cómo se considera el cierre por primera intención, por segunda intención, por tercera intención, pero también hay por cuarta intención. Ya, eso también pregunta. Y bueno, en la primera intención es que viene un paciente, por ejemplo, cortado, le he estado tomando, porque es lo más típico que llega, he estado tomando, llega cortado, le he cortado los brazos, todo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es lavar, que lo vamos a ver en el tratamiento más adelante, pero se va a lavar entre 2 a 3 litros de cloruro. Algunas bibliografías dicen que se puede llegar hasta 6, va a depender la herida, el compromiso, y van a suturar con, ustedes suturan, miren, ven esta imagen, ya, suturan, hacen un punto simple, o bueno, el punto que, de acuerdo, por lo general en lo que es piel y es punto simple, entonces suturan y la herida, eso se considera cierre a la primera, lo que ustedes hacen, o cierre por primera intención. Sin embargo, el cierre por segunda intención es cuando la herida se deja abierta para que se cierre solita. Miren, esta herida se deja abierta y acá es donde ella sola empieza a cerrarse. Lo más probable es que quede sumamente feo porque como no lo hemos afrontado nosotros y la herida cierra sola, puede quedar feo estéticamente. ¿Y en quiénes dejamos que esta herida se cierre sola o por segunda intención? En pacientes con pobre irrigación, por ejemplo, pacientes diabéticos. Un paciente diabético, recuerden chicos, que tiene comprometido tanto su micro como macro circulación. Entonces, al nivel de partes distales, tiende a tener hipoperfusión. Entonces, si cerramos, este tejido pues se va a comprometer. Entonces, lo dejamos que cierre solito. Y lo mismo también pasa en heridas infectadas. Ustedes deben en cuenta que una herida infectada no lo podemos cerrar. ¿Por qué? Porque se va a complicar. Está ya de por sí contaminada o infectada y el hecho de cerrarlo es como que ya empeorar todo ese proceso. Entonces, a todo esto se le considera un cierre por segunda intención o que se cierren solas. El cierre por tercera intención, tenemos un ejemplo para que lo entiendan mejor. Llega el pacientito, se le evalúa y diagnosticamos una apendicitis. Obviamente, de acuerdo al tiempo, puede ser una perforada o gangrenada. Supongamos que el paciente es un niño que tiene dolor abdominal mayor a 24 horas, hiporexia. Lo vamos a hablar mucho más bonito en apendicitis. Ya, el punto quiero que tengan en cuenta mayor a 24 horas, niño, que tiene dolor abdominal intenso. En el examen tiene rigidez abdominal y signo de rebote. Al ingreso en cirugía se le encuentra una peritonitis difusa. Una peritonitis difusa es pus en las 4 cavidades, ¿ya? Entonces, como ya tiene una peritonitis difusa en las 4 cavidades, primero lo que va a hacer, se le va a hacer un lavado. Le vamos a dejar drenaje, pero como todo está contaminado, esto solo lo que hace el médico es suturar la aponeurosis. Cuando hablemos apendicitis vamos a hablar todos los planos que se atraviesa para llegar al apéndice y ahí vamos a hablar cuál es lo que se sutura y lo demás se deja abierto. Entonces, ¿qué dejamos abierto? Tejido celular subcutáneo, piel. Solo se sutura la aponeurosis del músculo oblicuo mayor o externo y lo demás se deja abierto para que se cure, para curar nosotros y observarlo a la vez. Algunos doctores le hacen cierre diferido o la herida la afrontan así lejos, pero hay alta probabilidad de que se complique y se convierta en una herida de sitio operatorio. Entonces, el cierre por tercera intención consiste, solo se cierra la aponeurosis, tejido celular subcutáneo y piel se deja abierto para curar y observar. Si es que esto se infecta, pues tenemos que actuar de inmediato, ¿no? Y bueno, entonces, después de 3 a 5 días, ya se sutura. Entonces, se deja abierto para curar, lavar y todo. Y después de 5 días observo que la herida está bien, ya está cicatrizando, no hay signos de flogosis. ¿Cuáles son los signos de flogosis? Inflamación, dolor, color, rubor. Entonces, si es que ya no hay eso, cierro. Puntito a puntito y ya está. Entonces, eso es tercera intención. Ahora, ¿cuándo se denomina una cicatrización por cuarta intención?
que existe, no lo había leído en el Savistton, pero lo leí en un manual, y menciona que es cuando se acelera la cura de una herida por medio de injertos cutáneos. Eso es un poco más especializado que tiene que ver el cirujano plástico. Bueno, ahora hemos hablado del tipo tipo de heridas, curas, cicatrización. Entonces vamos a hablar cuáles son los factores que afectan las heridas, la cicatrización de una herida. Esta tablita es del Schwartz y esta es del Savist. Entonces ambas tienen en común muchas cosas. Para agregar que las principales vitaminas que influyen en el proceso de cicatrización es la vitamina A, mucho más que la C. Pero si les preguntan cuáles son las dos principales, es la vitamina A y la C. Y si preguntan cuál de las dos es la más importante y la que más influye en el proceso de una cicatrización, es la vitamina A. Ahora, entonces vamos a hablar a grandes rasgos de los principales factores que afectan la cicatrización. Y bueno, acá tenemos que de sistémico se tiene en cuenta la edad. Recuerden que mientras más mayor sea el paciente, más días va o más tiempo se va a demorar en cicatrizar una herida, justamente porque va a haber un compromiso a nivel de las fibras de colágeno. Por otro lado, también que la nutrición es de suma importancia, puesto que incluso si un paciente tiene una herida infectada que está un poco complicada, la sugerencia es darle proteínas, hiperproteínas, bastantes proteínas para acelerar el proceso de cicatrización. Recuerden que cuando un niño está desnutrido, una persona está desnutrida, este proceso se va a prolongar aún más. Otros factores que afectan son los traumatismos. Entre las enfermedades metabólicas, lo más importante acá es la diabetes, la obesidad, el sobrepeso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que una diabetes no controlada va a producir una disminución tanto en la inflamación, que es una de las fases de la cicatrización. Asimismo, va a disminuir la angiogénesis, va a disminuir la síntesis de colágeno, lo que asimismo, como mencionamos, la diabetes tiene complicaciones, hace complicaciones micro y macrovasculares, lo que contribuye a nivel distal a una hipoxia local. Entonces, cuando un tejido no tiene buena oxigenación, su proceso de cicatrización se alarga aún más. Y bueno, para mencionar también que la insulina, o sea, como la diabetes, hay una resistencia a la insulina y la insulina es una hormona que cataboliza o forma el tejido de granulación. Entonces, como está alterada, no se va a dar todo este proceso o se va a complicar. Por eso es que en ellos la cicatrización demora. Otro de los factores que también es importante es trastorno de tejido conjuntivo, como enfermedad de Ehlers-Danlos, el tabaquismo, y bueno, a nivel local tenemos lesiones mecánicas, una infección como tal también demora o retrasa, el edema, isquemia, agentes tópicos, tensión de oxígeno baja. En esta parte, por ejemplo, hay algunas enfermedades como la enfermedad arterial periférica, hay una hipoxia, una disminución de oxígeno. Claro que al inicio la hipoxia estimula todo el proceso inflamatorio, pero a la larga no ayuda a cicatrizar y prolonga más. Y bueno, lo otro que tenemos también es el uso, por ejemplo, este es el Savistton, factores que influyen son la infección, la isquemia, diabetes, radiaciones ionizantes, la edad avanzada, la malnutrición, el déficit de vitaminas, como las TAILAC, que son las principales, lo mencioné, la deficiencia de minerales como sin hierro, fármacos. Esto es importante. Los glucocorticoides, cuando el paciente usa glucocorticoides de manera prolongada, va a haber una disminución en la síntesis de colágeno y a la vez en la fuerza tensil de la herida. Entonces, ¿qué va a ser el uso de glucocorticoides prolongado? O que es un paciente que usa corticoides siempre y presenta una herida, pues este inhibe a la fase inflamatoria de la cicatrización. Asimismo, inhibe la angiogénesis, inhibe la migración de los polimorfonucleares, de los macrófagos, e incluso inhibe la proliferación de fibroblastos.
Entonces, es siempre, acá es importante también preguntar, este, preguntar si su paciente usa, qué corticoides usa. Por ejemplo, utiliza dexametasona, prednisona, hidrocortisona, ¿qué corticoides? Porque mientras más potente sea el corticoide, mayor su efecto inhibitorio en todo el proceso de la cicatrización. ¿Ya? Y bueno, ya. Continuando con la presentación, esto vamos a hablar un poco más sobre el material quirúrgico, que también es preguntadito. Más que todo le hice porque mm, siempre preguntan en rotación. O no siempre, pero sí cae una que otra vez. Son piñación. Les están relacionados con las fases de el material quirúrgico absorbible, cuando es absorbible, cuando no es absorbible, y el retiro de puntos. Esto sí es importante saber. Ahora, el material quirúrgico absorbible son todas las suturas reabsorbibles, que estas son polímeros sintéticos. ¿En qué lugar utiliza, por ejemplo, un material no absorbible? Por ejemplo, en una cirugía de cavidad, donde quiero que después de algunas guías mencionan que esto se termina de reabsorber entre 30 a 60 días. Y bueno, acá el más utilizado en cirugía es el ácido poliricólico, o también llamado Vicril. Este es su epónimo, ¿ya? Otro de los materiales absorbibles también está la polilactina, la poliglicaprona, la polidioxazona, el poliliconato, pero más importante es el Vicril, en donde se utiliza, como mencioné, heridas profundas de mucosas, tejido solar subcutáneo, suturas cutáneas que no vayan a ser retenidas, e incluso algunas ligaduras de vasos. Pero en cirugía cardiovascular utilizan el polipropileno. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar del material quirúrgico no absorbible, que hay de origen sintético y de origen natural. El no absorbible, el más utilizado, es el poliaminas o también nylon. Este es el que lo utilizan en la práctica full. ¿Para qué? Para suturar piel. El poliéster, el polipropileno es el utilizado para suturar lo que son, en cirugía cardiovascular lo utilizan bastante porque si mi finalidad es suturar un vaso y quiero que quede fijo, que no se absorba, entonces es el de elección, porque no tendría sentido suturar un vaso que quiero que esté fijo y al final se absorbe, entonces el proceso vuelve a revertirse y todo se complica, ¿no? Entonces, esto es lo principal. Y bueno, de origen natural, pues tenemos al algodonolino, la cerita. La cerita también se utiliza bastante, pero tiene muchos miofilamentos que hacen propenso o que sea Ah, ¿cómo así, Luis, tu pregunta? ¿Puedes por favor repetirla? Él era referente a lo que estábamos viendo de los estadios antes, cuando mencionabas de una herida limpia contaminada, tú mencionabas acerca del tratamiento antibiótico. Entonces, más o menos te quería preguntarte con qué antibióticos podríamos empezar, si es con una cefalosporina o con cuál nos podrías recomendar. Va a depender siempre va a depender siempre del tipo de herida, ¿no es cierto? Por ejemplo, por lo general las heridas de piel, ¿quién es el agente más frecuente? El Staphylococcus aureus, porque es el que vive en la piel. Entonces, ¿quién le hace frente a él? Y lo más accesible son las penicilinas, solo que ahora hay un poco de resistencia. Entonces, se tiende a usar a veces las cefalosporinas como segunda opción y una de las indicadas es la cefazolina, pero eso es siempre teniendo en cuenta su agente. Y como les dije, en piel lo más frecuente es el Staphylococcus aureus, entonces ustedes tienen que cubrir contra ese antibiótico. Pero también cuando hablamos de cirugías complicadas o cuando vamos a un proceso como apendicitis o colecistitis, en la clase de infecciones les he hecho un resumen súper bonito de los principales antibióticos, que siempre preguntan su forma de presentación, cuál es su mecanismo de acción y contra gérmenes, qué gérmenes se cubre, ¿ya?
Está bien, Eli, gracias. Y bueno, otro de los, bueno, para mencionarte este libro que mencionaste, también se puede usar la cefazolina, la oxacilina para el estafaurios, ¿ya? Dependiendo siempre, porque te van a preguntar, piensa, ¿qué gérmenes abundan en la piel? Estafilococcus aureus. ¿Te haces tu herida? Ingresa. Entonces tienes que cubrir contra ese germen, ¿ya? Bueno, entonces, en quienes utilizamos material quirúrgico no absorbible, se utiliza, por ejemplo, en piel, en la poneurosis, tendones, cirugía cardiovascular e incluso en neurocirugía. Ya, paso con mi pantalla. Ya, ¿sí se ve, no es cierto, chicos? Ya, Sí bueno. se ve. Ahora, en cuanto al retiro de puntos, esto es importante que también ustedes lo tengan claro para su práctica diaria, porque cuando vayan a hacer el serum tienen que tenerlo fijo. Entonces, zonas de alta tensión, como por ejemplo palmas y plantas, e incluso codos, pero principalmente palmas y plantas de manos y pies, el retiro de puntos es en 14 días, porque son zonas de mayor fricción, donde es más duro el tejido. Máximo 21 días, pero de elección 14 días. ¿Ya? No lo olviden. En zonas de baja tensión, como por ejemplo abdomen o cavidad, abdomen, dorso, cuero cabelludo o todo lo que tenga que ver con el cuerpo, el retiro es entre 7 y 10 días. Ya se retira sus puntos entre 7 a 10 días. Sin embargo, una sutura en rostro se retira entre 3 a 5 días, máximo 7 días. Pero recuerden, siempre tengan en cuenta sus factores de riesgo, lo que vimos anteriormente, paciente de edad, usa corticoides, es un paciente que tiene comorbilidades como diabetes y sobre obesidad, paciente inmunodeprimido, va a prolongarse aún más sus días. Y lo otro, chicos, en esta parte para agregar que en rostro, sea cual sea la herida, se sutura. Algunas bibliografías, por ejemplo, mencionan que la mordedura de perro, si es en cualquier parte del cuerpo, no se debe suturar, solo se lava bien y se deja que cierre por segunda intención, o que la herida solita se cierre. Pero sin embargo, si la herida es en cara, cualquier parte de la cara, incluida si es por mordedura de perro, sí se sutura, ¿ya? Sí se hace un lavado previo, un buen lavado, y se sutura, luego se da profilaxis antibiótica, y lo vamos a mencionar más adelante, y, y se le pone sus vacunas dependiendo, ¿no? Entonces, recuerden, chicos, que la irrigación de la cara es altamente vascularizada y se da a través de la arteria carótida externa. Imagínense, solo esa arteria se va a la cara. Entonces, ¿y por qué se retira rápido? Porque como está altamente irrigado, se regenera rápido el tejido. Entonces, máximo entre 3 a 5 días. Se preguntarán, ¿en quién retiro 3 días? El párpado, por ejemplo. El párpado es una de las partes de la cara que cicatriza de inmediato y es finito, entonces esos días son los indicados. Y bueno, estos datitos me pareció importante lo tomé justamente de cirugía, del consultorio del tópico de cirugía, que siempre preguntan, por ejemplo, si vamos a suturar todo el resto del cuerpo, el nylon 3-0. Si es la cara, 4-0 o 5-0. Más utilizado el 5-0, mientras más finito y la cara, porque la cara tiene que quedar estéticamente bien. Entonces, ideal 5-0. Para cuero cabelludo se utiliza el 2-0. Es un poco más grueso el cuero cabelludo. Y también el retiro de puntos de ese nivel es de 7 a 10 días. Y el vitril, pues que lo mencionamos, que es para planos profundos, 3-0. Muy bien chicos. Ahora sí, ya hemos visto todo un poco de generalidades. Vamos a hablar un poco de tratamiento. Este cuadrito me pareció que resumía todo lo que estaba escrito en la parte del libro. Y primero, si tenemos una herida, se realiza exploración. Llega un paciente a su tópico, lo van a evaluar, lo reciben, descubren la herida y lo evalúan. Van a ver qué tan profunda es, ¿ya? ¿Qué
tejidos compromete, si solo afectó tejido solar subcutáneo, si afectó músculo, e incluso si pudo haber llegado hasta hueso. Entonces, primero vamos a ver qué tan profundo es y qué estructuras subyacentes o cercanas están comprometidas. Asimismo, va a ver cómo es su configuración y si el tejido es viable o no. ¿Ya? Todo eso es en cuanto llega. Luego viene lo que es la preparación. En la preparación, el primero que se sugiere es un anestésico. Anestésico local es la lidocaína con al 1 o 2% sin epinefrina. Eh, Se hace una incisión en 45-90 grados para evitar darle una analgesia al paciente. Porque una vez que infiltramos lidocaína ya podemos proceder a limpiar, hacer todo lo necesario antes de suturar. Luego vamos a explorar también qué estructuras están comprometidas. Y eso es lo principal, chicos, la limpieza. Si ustedes no limpian bien la herida y suturan en una herida mal limpiada o que se quedó algún agente contaminado, esa herida se va a infectar y va a venir un problema para ustedes. Entonces, lo ideal es la limpieza. ¿La limpieza en qué consiste? Una irrigación en pulsos o a chorro solo de solución salina. ¿Qué solución salina tenemos a la mano? Pues tenemos lo que es el cloruro de sodio, 0.9%. La bibliografía menciona que se debe limpiar la herida entre 2 a 3 litros. La práctica lo hace 1, pero lo ideal es que se riegue bien a chorro, limpiar todo, deshacernos de las piedras, tierra, todo lo que exista, un tejido lesionado, gérmenes, para arrastrar todo ese material descompuesto, todo lo que puede influir en mi proceso de cicatrización e incluso llevar a una infección. Entonces, irrigar a chorro, chicos, ¿ya? Una vez que ya hemos hecho anestesia, exploración, hemos lavado todo lo demás, procedemos a la hemostasia, que esto nos va a hacer ayudar a través de las suturas, asimismo el debridamiento del tejido no viable, la betalina en la piel circundante, incluso los antibióticos en el proceso de las heridas, el libro lo menciona raro, pero por ejemplo, si tiene un paciente o el niño o la persona ha tenido alguna mordedura, lo ideal o lo indicado son las penicilinas, la amoxicilina, pero también su ácido clavulánico. Y para el tétanos, está el resumen acá, chicos. En la siguiente lámina voy a hablar un poquito más amplio, pero esto quiero que lo tengan fijo. Tétanos. Van a preguntar, si menor a 5 años tiene su inmunización antitetánica completa, más su refuerzo, todos sus refuerzos completos, no se hace nada. Pero si es mayor de 5 años, se le aplica el toxoide a 0.5 mililitros intramuscular. Asimismo, tengan en cuenta que vamos a ver qué tan contaminada está la herida. Pero eso en la siguiente lámina lo hablamos mucho mejor, ¿ya? Otro del tratamiento, pues la aproximación, que ya lo mencionamos, que se utiliza de acuerdo a donde esté la lesión, si es a nivel de tronco, abdomen, brazos, o si es palmas o plantas, y va a depender. Por lo general, chicos, el tipo de punto que se utiliza es el simple, que en el último día de la rotación lo vamos a practicar con ustedes. Y para cuero cabelludo siempre utilizamos lo que es el colchonero vertical o pack. Lejos, lejos, cerca, cerca, que también lo vamos a practicar, ¿ya? Entonces, la aproximación va a depender si es capas profundas, solo se aproxima la fascia y se utiliza las suturas absorbibles, como ya lo mencionamos. Si es superficial, se hace una alineación meticulosa, se utiliza la sutura no absorbible en piel, principalmente el nylon. Algunos utilizan grapas, monofilamentos, como por ejemplo la cerita, o pegamentos dérmicos, pero lo más utilizado acá en Perú es el no absorbible en piel, el nylon. Y después de haber hecho ya todo, nuestra preparación, lavado, desinfectado, suturado la herida, le realizamos al paciente un seguimiento. ¿Para qué? Para ver si es que hay complicaciones o no, si la herida mejoró o sanó. Por lo general siempre es buen pronóstico. Y bueno, acá se retira de la sutura de cara de 4 a 5 días. Algunas bibliografías mencionan máximo hasta 7, pero lo ideal es entre estos días. Y de la piel o de otra región de 7 a 10 días. Y recuerden que las
zonas de alta fricción como palmas y plantas, 14 días, ¿ya? Y no se olviden, siempre tengan en cuenta los factores de riesgo de su paciente. Si su paciente tiene factores de riesgo, va a prolongarse su cicatrización. Entonces, mayor va a ser el tiempo donde vamos a retirar puntos, ¿ya? Y bueno, esta es una guía del manejo de la profilaxis antitetánica en las heridas. El unito que ven acá es este unito. El 2 es este, el 3 es este y el 4 es este. ¿Ya? En cuanto a las heridas limpias, va a depender. Si no está vacunado, no es un paciente no vacunado, menos de 3 dosis o en situación desconocida, se le aplica una vacuna, una dosis, y luego se completa según la pauta o el esquema de vacunación. Pero si el paciente tiene 3 o 4 dosis, o incluso menciona que tiene su vacuna y sus refuerzos completos, no es necesario. Y una dosis sí se aplica una dosis siempre y cuando sea mayor de 10 años. El punto de corte es entre 5 a 10. Va a depender del docente que les pregunte o que les informe, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos el otro contexto donde el paciente tiene mayor, es vacunado mayor a 5 dosis, tiene 5 más dosis y es una herida limpia, no es necesario la vacuna, ¿ya? El otro contexto es, por ejemplo, una herida tetagénica. ¿Cuándo es una herida tetagénica? Cuando es una herida o quemadura con con un gran grado de tejido desvitalizado, o es una herida punzante, ha tenido contacto con el suelo o estiércol. Esto es principal, chicos. Recuerden que el Clostridium tetani vive, habita, es amo y señor del suelo. Entonces, si la herida ha tenido contacto con esto, sí se considera una herida tetánica. Asimismo, otra de los ejemplos de una herida con demasiadas zonas que están por cuerpo extraño, una fractura con fracturas con herida, mordeduras, mayor de 6 horas, y también que ocurre en pacientes con sepsis sistémica. Entonces, en este caso, si es que es una vacuna, una herida tetánica, si es la vacuna, si es que este no ha recibido vacuna en menos de 3 dosis o en situación desconocida. Se le da una pauta, una dosis. Si tiene 3 o 4 o 5 más, no es necesario. Ya acá es lo que les mencioné. Si se da una dosis si hace más de 5 años desde la última dosis. Y si es mayor de 10 años, también no se le da nada, chicos. ¿Ya? O sea, principal el esquema anterior. Y bueno, las inmunoglobulinas antitetánicas no lo suelen usar mucho, no es muy preguntado, pero la dosis es 250 unidades internacionales por vía intramuscular. Y si su paciente es un pacientito gordito, pesa mayor de 90 kilos, y la herida es altamente contaminada, se administrará una dosis de 500 unidades internacionales. Y bueno, tenemos que si nuestro paciente se le administra inmunoglobulina antitetánica, solo pacientes que pese a que han tenido mayor de 3 a 4 dosis y mayor a 5 dosis, solo si la herida es de alto riesgo. ¿Y cuándo es de alto riesgo? Cuando hay gran cantidad de material que puede contener esporas o que presenta grandes zonas de tejido desvitalizado. En quienes se administra una dosis de inmunoglobulina antitetánica, independientemente del estado de vacunación, en los inmunodeprimidos. ¿Quiénes son los inmunodeprimidos? Principalmente, chicos, recuerden, pacientes VIH o que son, utilizan drogas a través de vía parenteral. ¿Ya? En ellos sí se les administra, independientemente de la dosis, se les administra inmunoglobulina antitetánica. Lo otro, la inmunoglobulina antitetánica no se le administra el mismo día ni dentro de las 24 primeras horas. No, se administra después de 2 a 3 días de haberse producido la lesión, ¿ya? Y bueno, eso fue, a manera de resumen, todo lo principal de heridas y cicatrización. Les he tratado de mencionar lo más importante. Si tienen alguna duda, me la pueden realizar antes de iniciar un pequeño banqueo, o más o menos para recordar todo lo que hemos estudiado. Pero para esto quiero que ustedes me ayuden a responder las preguntas, ¿ya? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Sí, está bien.
¿Tienen alguna duda respecto a lo anterior o ya iniciamos el banqueo? Muy bien. Entonces, chicos, iniciamos. Ya, vamos a recordar todo. Muy bien, voy a empezar a presentar. Para esto, me gustaría que sea dinámico, que ustedes activen su micro y empecemos a responder las preguntas. Iniciemos. La vascularización de una herida en el proceso de cicatrización es máxima en la fase de regenerativa, enzimática, celular, humoral, proliferativa. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál creen que es la respuesta? Proliferativa. Proliferativa. Muy bien. ¿Por qué? Porque la vascularización se relaciona o es epónimo en la angiogénesis, donde estaba en la fase proliferativa. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos días después de suturar una herida en la planta del pie se indica retiro de puntos? 14. 14. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes suturas es de material absorbible? Ácido poliglicólico. Poliglicólico o también su epónimo lo Bicril. Bicril. Muy bien, chicos, bicril, muy bien. La cerita, el poliéster, el nylon, el compuesto son no absorbibles, ¿ya? Muy bien, continuemos. Mujer de 18 años de edad que sufre un accidente y presenta una herida contuso, cortante en el brazo izquierdo, que compromete la fascia y el músculo. Refiere recibir inmunizaciones antitetánicas completas y refuerzo hace 2 años. ¿Qué recomendarían? La C. Ya, otra idea, chicos. La B. Miren, vamos a revisar. Refiere recibir inmunización antitetánica completa y refuerzo hace 2 años. Para motivos de examen, no es tan complejo, para motivos así de examen como para un ENAM, como para un preinternado, para ingresar a la salud, no es tan difícil las preguntas. Para la universidad sí un poquito, porque ustedes ya saben que la universidad siempre les gusta complicarnos la vida, ¿no es cierto? Pero para motivos de examen o fines, fijen 5 años, ¿ya? Si menor a 5 años tiene sus inmunizaciones completas y su refuerzo, todavía nos dice refuerzo hace 2 años, entonces tiene todo. ¿Qué se hacía? No aplico nada. No aplicas nada. Nada. Porque tiene todo. Muy bien. Ahora, si nos dijeran que hace más de 5 años, incluso nos dijeran que no tiene inmunizaciones o que no tiene refuerzo, ahí sí aplicamos. Aplicamos el toxoide o la antitoxina, dependiendo del cuadrito que vimos anteriormente. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro, chicos? Sí, Eli. Ya, bueno. Sí, Eli, gracias. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento más recomendado para suturar una herida no profunda en el brazo? ¿El nylon? El nylon es el más utilizado. Nylon, ajá. Es el más utilizado. Los demás, si se dan cuenta, el poliglicólico es absorbible, la cerita es muy infecciosa. Tiene muchos biofilamentos que tiene a complicarse. Ya, muy bien. ¿Cuál es la fase de cicatrización que se caracteriza por migración de polimorfos nucleares o neutrófilos a la herida? Inflamatoria. La B. La B, inflamatoria. Ajá. Recuerden que la fase de cicatrización se divide en 3, ¿no es cierto? Inflamatoria, proliferativa y remodelación o maduración. A la vez estas se subdividen en subfasecitas. Y la inflamatoria estaba la hemostasia y la inflamación. Muy bien, chicos. Ahora, sigamos. En la cicatrización de una herida, la fase de maduración se caracteriza por La E. La E. Es de reemplazo. Sí, reemplazo, reorganización del colágeno y todo lo demás. Y es la fase más larga. ¿Se acuerdan que lo vimos que
tomaba el tiempo desde los 21 hasta 2 años, podría ser, pero que nunca llegaba al 100%. Muy bien, es la E. Ahora, la fase proliferativa de la cicatrización de las heridas. ¿Cuál es la característica de esta fase? ¿Cuál es la característica de la fase proliferativa? La Es el tejido de granulación, donde hay fibroblastos, ahí está la angiogénesis y el nuevo tejido. Es la A. Ahora, varón de 25 años sufre mordedura canina en cara. Acude a emergencia después de 10 horas. Presenta una herida en colgajo simple en la región malar de 4 centímetros. Después de un lavado profuso, ¿qué se debe considerar? Cierre por primera intención, ¿Ya? ¿Por qué? porque nos mencionaste que todo mordedura, lo que sea en la cara, igual se tiene que suturar. Muy bien, ajá, esa es la respuesta. Cierre por primera intención. Todo lo que tenga que ver cara es altamente vascularizado y se sutura. Incluso mordedura de perro, lo desinfectan bien, sus buenas asepsia, antisepsia y se sutura. Correcto. ¿Cómo se denomina al proceso de cicatrización de una herida por sus propios medios y el tiempo adecuado? Segunda intención. Segunda intención. Sí, correcto. Segunda intención. ¿Y en quiénes así es una segunda intención? ¿En qué en los pacientitos? diabéticos. Pie En los diabéticos, Y los, nomás un los poquito. infectados. Los infectados. Es un cierre por segunda intención. Muy bien, chicos. ¿A qué se le llama sutura de tercera intención o por tercera intención? Como chicos, ustedes pueden. Está muy bonito. Era cuando se dejaba abierto, solo se cerraba la aponeurosis y se dejaba abierto la piel del tejido subcutáneo Ujú, para evaluar si va mejorando internamente. Y ujú. pues Entonces, ¿cuál es tu respuesta? a la B. No, Mm, o la. Sí, sí, no, la D creo, la D. La de qué dicen los demás chicos. Vamos, chicos. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Qué La E, opinan? la E. ¿La D o la E? La E, la E. Ya, O la D. No creo que es la D. La D, la D. la D. Sí, La, la D creo. la 4 más apunta como a una cuarta, ¿no es cierto? Dijimos que la cuarta era ya un poco. No preguntan, pero lo principalmente es la tercera, lo que dijo Stalin. Lo suturas la poneurosis, lo demás lo dejas abierto para evaluarlo y a la vez realizarle curaciones. Y después de 3 a 5 días se sutura. ¿Ya? Suturar después de dejar la herida abierta. Es la D. ¿Ya? Siguiente pregunta. Paciente en el quinto día postoperatorio presenta fiebre alta, taquicardia, signos inflamatorios en herida operatoria. ¿Cuál es la conducta prioritaria a seguir? Esta pregunta no tiene que ver un poco con la clase, solo que les quise poner para ponerlos a pensar un poquito, chicos. Yo sé que ustedes ¿No sí. sería mejor cambiar de antibiótico? Creo que sí, cambiar antibiótico Lo roto porque ya pasó el tiempo. Ya, otra idea. o la apertura amplia de la herida, podría ser. Ya, otra idea. ¿Alguno de ustedes, chicos, qué piensan, opinan? Ya, bueno, vamos a resolverla juntos. Nos dice, paciente en su quinto día posoperatorio, lleva 5 días. Por lo general a las heridas de sitio operatorio, casi no les dejan, en la práctica no les dejan antibiótico, ¿ya? No les dejan, en la práctica. Incluso
Hay un poco de controversia porque va a depender bastante de cuán comprometida esté. Si la herida del sitio operatorio es superficial, solo le hacen lavado diario, curaciones y puede que le ponga una cremita, un tópico local. Pero por lo general no usan antibiótico de manera general, ¿ya? Miren lo que dice, chicos. Quinto día posoperatorio. ¿Qué presenta? Fiebre, taquicardia y signos inflamatorios en la herida o signos de flegosis. ¿Cuáles son los signos de flegosis? Color, rubor, calor en la herida. Y entonces, si tiene fiebre alta, es un síntoma sistémico, taquicardia. Entonces ya podríamos empezar a escuchar. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Vamos a abrir la herida. Abrimos. ¿Y qué hacemos luego? Lavamos. Se abre la herida, se cortan los puntitos, se expone todo y se drena todo lo que hay. Así como está, como dice que tiene fiebre alta, taquicardia, signos inflamatorios, lo más probable es que encontremos pus, un poco de mal olor, secreción. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir. Cuando ustedes vayan al hospital y vean o les pregunten, ¿qué hacen cuando tienen una herida así, con fiebre alta o signos de flegosis o inflamatorios locales? Drenen, chicos, drenen. Porque si esa herida no se drena y se le deja, se va a seguir expandiendo y puede llegar a una fasciitis necrotizante, que lo vamos a hablar más en la clase de mañana o el miércoles, lo vamos a hablar un poco. ¿Por qué? Porque si esto llega a pasar, el paciente puede complicarse, incluso puede llegar a un cuadro de sepsis y morir. Entonces, toda herida, por más que parezca así, se abre. Aparte, recuerden que estas heridas pueden ir calando hacia adentro, comprometer a neurosis e incluso llegar a como tal hasta la cavidad. Entonces, drenen, siempre, siempre. Que vean esto, drenen, ¿ya? Ahora, siguiente pregunta. Eli, Dime. disculpa, entonces sería la C, colocar un dren laminar No. o Apertura amplia, amplia. abren. Ah, ya, ok. Es Sí, la B. porque no sé qué era tren laminar. Gracias. Ya, mira, ahora lo que tú dices, tu pregunta, ¿no? Un tren laminar, ¿en qué caso lo utiliza? Por ejemplo, si hay un paciente que tiene una apendicitis aguda eh, complicada, o sea, con peritonitis difusa, compromete todas las 4 cavidades. Cuando llevemos apendicitis lo vamos a ver más profundo, pero así de grosso modo, cuando hay compromiso de toda la pared abdominal o la cavidad abdominal de las 4 cavidades, le hacen un lavado y dejan un drencito. Un drencito es como, es de plástico, ¿ya? Ese plástico lo dejan para que nos avises que está sanando, ¿no? Y por ese drencito es como un tubito, sale el material seromático. Seromático es que está yendo bien, pero si saliera pus o saliera heces, nos indica que algo anda mal. Entonces eso lo utiliza el médico para evaluar al paciente y tratarlo de acuerdo a lo que salga por ese dren. Pero en sí, en una herida que tiene todos estos síntomas, o ustedes van al hospital, está su paciente que le han hecho una cirugía, el doctor te va a decir, revisa la herida, tú te acercas, lo miras, ya, la herida alrededor, está roja, ya lo ves, si está roja, dices, está roja, ves si es que hay secreción, y luego de eso, siempre observen, chicos, ya, acérquense a su paciente, traten de aprovechar las rotaciones porque es bonito. Aprovechen, acérquense, observen, ya observaste, si ahí está roja, qué color está, y luego palpa. Obviamente pides un guantecito y palpa. Pones tu mano y si sientes que está caliente, lo ves que está rojo y te dice que el señor ha hecho fiebre en la noche o en la madrugada, lo abren esa herida. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué dices? Esta herida se va a abrir. Entonces, cortan con una tejida, de ahí viene todo el tejido, todo un equipo especializado. Eso lo haces tú, si es que el doctor te ve que sabes, les dejan hacer, chicos. Entonces, te dice, abre la herida, abres la herida y empiezan a irrigar con cloruro de sodio, lo lavan bastante. Y todos los días así hasta que se recupere. Pero siempre se abre, no se deja, ¿ya? Ahora, continuemos. Varón de 15 años, hace 2 horas jugando pelota, sufre herida en el primer dedo de la mano izquierda. Herida en el primer dedo de la mano izquierda. Sus amigos le aplican pasta dental y lo cubren con un pañuelo usado para llevarlo al centro de salud. En examen, la herida operatoria de 5 centímetros, la herida
es de 5 centímetros en la cara palmar del primer dedo con signos de flebosis y sangrado. ¿Cómo catalogarían esta herida? ¿Cómo ustedes pueden? ¿Se me escucha, chicos? ¿O lo resolvemos juntos? ¿Ustedes qué dicen? Hola, chicos, por favor. Podría ser, ¿Juntos? Ya. sí, por favor. Ya miren, chicos, dice, varón de 15 años hace 2 horas. ¿Recuerdan el tiempo? ¿Se acuerdan que vimos mayor de 6 horas, menor de 6 horas? Ya. Hace 2 horas, jugando a pelota, sufre herida en el primer dedo de la mano izquierda. Sus amigos le aplican pasta dental, lo cubren con un pañuelo usado para llevar al centro de salud. En el examen es una herida de 5 centímetros en la cara palmar del primer dedo con signos de flebosis y sangrado. ¿Cómo catalogamos la herida? Principalmente el tiempo, son 2 horas. Entonces, si es menor de 6 horas, es una herida contaminada. ¿Ya? Recuerden el tiempo siempre. Menor de 6 horas contaminada. Es una herida traumática de hace 2 horas. Claro que le han puesto pasta dental, el pañuelo. Lo vamos a desinfectar todo, pero se maneja como una contaminada. En las heridas sucias es mayor de 6 horas, traumática. Hay presencia de pus o incluso hay perforación de alguna visera hueca. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Sí quedó un poquito claro, chicos? Sí, gracias. Durante la intervención quirúrgica en un paciente de 13 años de edad por apendicitis congestiva, accidentalmente se produce una perforación mínima del colon. ¿Cómo clasifican esta herida? La B. Muy bien, la B, es una herida limpia contaminada. Esa es la palabra clave, chicos. Ustedes en un examen, a mí me costó un poco al inicio de la universidad de la carrera, me costó diferenciar las palabras clave, pero ahora ya más o menos domino un poco eso. Entonces ustedes, chicos, siempre vean. Perforación mínima. ¿En quién aparece esta palabrita? En una herida limpia contaminada. ¿Ya? Siguiendo. Varón de 13 años con una herida en la mano de 3 centímetros de largo por 1 centímetro de profundidad, producida hace 4 horas en el patio de su casa. Según el grado de infección, se trata de una herida ¿Limpia? Mira, varón de 35 años con una herida en la mano de 3 centímetros de largo por 1 centímetro de profundidad, producida hace 4 horas en el patio de su casa. Según el grado de infección, se trata de un... Chicos, recuerdan, las limpias es... No hay... No, o sea, esta herida es una herida expuesta. Se ha hecho en el patio de su casa. Lo más probable es que está... ¿Con qué se hizo? Puede ser un objeto cortante, un objeto... No sé, y el hecho de haberse estado en su casa, en el patio, ya lo hace expuesta a algo. ¿A qué se expuso? Puede ser tierra, puede ser pasto. Entonces ya no es una limpia, chicos, es una herida contaminada. Contaminada, ¿no? Recuerden el tiempo, menor de 4 horas. Cuando les den el tiempo, horas, y les digan que es una herida que se ha hecho jugando, saltando, tomando, peleando, está expuesta a cosas cochinas. No creo que te cortas, bueno, el simple hecho de cortarte con un cuchillo, pues ya es contaminado, ¿no? Entonces, enfóquelo siempre por el lado contaminado. Las limpias, como les dije, su nombre le dice limpias, no compromete nada y por lo general siempre lo relacionan con cavidades, con procesos donde es altamente estéril, ¿ya? Mujer de hace 2 días presenta mordedura canina con desgarro de partes blandas sin secreciones. La herida es considerada ¿y cuál creen, chicos, ustedes? ¿Sería sucia? Sucia. Sucia. Sí, sucia. Muy bien, chicas, es sucia, porque el simple hecho de uno es el tiempo.
Lo pueden sacar por el tiempo. El otro lo sacan ¿por qué? Porque toda mordedura, ya sea canina, porque también hay mordedura por humanos, pero más frecuente de la canina, pasa a ser una herida sucia, ¿ya? Y bueno, acá tenemos un casito donde dice, paciente con síndrome doloroso abdominal, se le realiza una laparotomía exploratoria sin patología evidente. El tipo de herida es... Bueno, chicos, les voy a dar la respuesta en esta pregunta, ¿ya? ¿Contaminada? No, es una herida limpia, porque nos dice, síndrome doloroso abdominal, se le realiza solo una laparotomía exploratoria, algo simple. Que la laparotomía entras, observas que hay, no hay nada, sales. No tienes contacto con secreciones ni tocas nada, porque nos dice sin patología evidente. Entonces es una herida limpia. Les he visto que tienen un poquito de dificultad para diferenciar una sucia, dime, Aileen. Sí, es que no sé si me he apuntado. Bueno, me acuerdo que dijiste en la herida limpia que no ingresaba a alguna cavidad, ¿cierto? ¿O Ujú. me equivoco? No, sí, claro, yo mencioné que las heridas limpias no Ujú. transgreden cavidades, pero ¿qué significa transgredir? Es como tocar, por ejemplo, en este mundo, se diferencia de la limpia contaminada, ¿ya? Para que tengas una idea. La limpia Sí, contaminada, porfa. vamos a volver, chicos, a la lámina. Yo quiero que quede claro eso, porque eso les preguntan. Mira, las heridas limpias no ingresan a cavidad a actuar, como por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿qué podrías entrar? ¿Qué podrían hacer? Una toracoscopía, ingresas, comprometes pulmón para extraer líquido, lo que sea, ¿no es cierto? O llegas a observar, o ingresas a cavidad abdominal o genitourinario. Entonces, las limpias no ingresas a estas cavidades a tratar, como decir, no sé si me logras entender, pero sí Ujú. puedes Sino ingresar, como un procedimiento, nada si no más. puedes ingresar a explorar como una laparoscopía exploratoria. Solo ingresas, miras qué hay y sales. No tocaste nada. O sea, más que todo la palabra clave en la limpia sería no transgredes, no coges nada. Solo llegas, miras y sales. ¿Ya? A diferencia de la limpia contaminada, que si ingresas, incluso coges las vísceras. Por ejemplo, se escapó una gotita, ¿en qué procedimiento? Estás haciendo una apendicectomía por una apéndice supurada o congestiva, que es algo simple, ¿ya? Entonces, estás cogiendo y se te escapó una gotita, pero lo limpiaste. Entonces, pero el hecho de haberse escapado una gotita ya cayó en esa cavidad estéril, entonces ya contaminó, aunque es mínimo, pero contaminó. Lo mismo para la laparoscopía. La laparoscopía es una técnica quirúrgica que ingresas y tomas cavidad. Por ejemplo, más frecuente vamos a ver digestivo. Estás haciendo una apendicectomía a través de la laparoscopía. El hecho de tocar la víscera o ya ingresar a eso, ya la convierte en una contaminada. Y lo mismo para la toracoscopía. No sé si más o menos me deja entender. Sí, Eli, muchas gracias. Ya creo que me quedó más claro. Ya, vamos a darle un repaso de manera general a esto porque he visto que tiene un poquito de dudas, ¿ya? Las heridas limpias son las que no ingresan a ninguna de esas cavidades, como les dije, como tal, a ejercer algún procedimiento. Solo ingresas, exploras, no tocas nada, solo miras, porque la laparoscopía exploratoria, como su nombre lo dijo en esta pregunta, la laparotomía exploratoria, la laparotomía explora, solo miras, pero no ves nada, entonces es una herida limpia. ¿Quién entraba también en este tipo de heridas? Eran las heridas como por ejemplo la mastectomía, eso lo vamos a ver más allá, más en la siguiente clase con ejemplos, ¿ya? Y como no ingresas, solo exploras, no tocas nada, entonces no le das profilaxis antibiótica. Lo siguiente tenemos en la limpia contaminada que ya ingresaste a la cavidad, transgrediste esa barrera, tocaste la víscera, ya sea un apéndice, una vesícula o una parte del colon, como ya la tocaste, incluso se te escapó una gotita, ya es una herida limpia contaminada. Como
comprometí o llegué a coger estas partes de estos sistemas, tengo que darle antibiótico como profilaxis, que también ya lo mencionamos. Y en la contaminada siempre recuerden, son todas las heridas traumáticas menor a 6 horas y todas las enfermedades con inflamación aguda. Una apendicitis, tiene al compromiso secreción, una diverticulitis, algún compromiso que hay una salida de secreción. Recuerden, chicos, en la limpia contaminada es una gotita, se escapa una gotita o algo mínimo de secreciones. Pero en la contaminada, no, en la contaminada se escapa bastante. No puede ser, no es una gota, es mucho más que eso. Entonces, como ya pasó eso, es profilaxis más tratamiento, más tratamiento. Y la herida sucia, pues son heridas traumáticas mayores a 6 horas, hay pus en la cavidad e incluso puede haber perforación. Perforación ya sea colon, incluso una colecistitis que está mucho tiempo ahí con el proceso inflamatorio también se puede perforar, que lo vamos a ver más adelante. Entonces a eso le damos tratamiento. Y los datitos, que toda herida traumática, todas las heridas traumáticas son contaminadas. Sea cualquier herida que sea, se golpeó en el patio de su casa, se golpeó jugando, todas heridas traumáticas son contaminadas. Si son mayor de 6 horas, pasan a ser sucias. Sin embargo, toda la herida con pérdida de tejido o que sea por mordedura de perro, incluso de persona, son sucias. ¿Ya, chicos? Y bueno, esta es la bibliografía que yo he sacado. Savistone y Schwartz. Esto me parece un poquito más entendible para ustedes. No sé si lo tienen en PDF. Yo les he subido en PDF, pero si es que lo tienen en físico, me avisan para poner en la bibliografía en físico. Porque según el PDF, esta es la página donde ustedes pueden empezar a leer. Del Savistone es la página 147 y el Schwartz es la 267. Desde ahí inician los temas hacia adelante. Y esta es una guía que les he dejado para que lo revisen un poco más. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, consulta, chicos? Me la pueden hacer saber. Dime, Lupita, María. Eli, una pregunta. Cuando pusiste el banco en las alternativas decía infectada. ¿Infectada es igual a sucia No, no, no. o contaminada? No, nada. Esa es una distracción. Las heridas se clasifican solo en sucia, limpia, contaminada y limpia, contaminada. Infectada, supurada, no está dentro de la clasificación de heridas en este contexto. ¿Ya? Siempre sucia, limpia, contaminada o contaminada. Lo demás es como una distracción para hacerte dudar o trampitas. Como no tienen mucha experiencia, recién van a llevar, pues lo dudan, ¿no es cierto? Como ya estamos dudando. Pero siempre la clasificación es la que hemos visto, chicos. ¿Ya? Ya, Eli, gracias. Y bueno, les quería mencionar otra cosita. En cuanto, chicos, estaba leyendo, revisando temas, y me parece que el doctor Flores mencionó, preguntaba siempre por cuándo es una herida perforante, cortante, punzo cortante o perforo cortante, contundente o por proyectil. Todo esto lo van a ver en medicina legal, ¿ya? Esa es una manera como yo estudio. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. La verdad es que me ha facilitado un montón. Les voy a subir este Excel convertido en PDF para que ustedes lo revisen. No lo mencioné porque casi no preguntan en la práctica, más preguntan cuándo es una herida limpia, contaminada, limpia, contaminada, sucia o contaminada. Y el manejo, pero eso lo vamos a ver más adelante, el porcentaje de infección, ¿ya? Pero esto de acá les voy a subir como para que ya vayan revisando para medicina legal. Cuándo es una herida punzante, cuándo es incisa, cuándo es contusa, heridas por proyectil, una herida venenosa, heridas por mordedura y así sucesivamente. ¿Ya? Y bueno, chicos, eso también les voy a marcar las respuestas y ya les envío marcaditas. ¿Tienen alguna duda? No, Eli, todo claro, muchas gracias. Todo muy bien. Muy bien, chicos lindos,
Les agradezco mucho